15 horas 39 minutos, continuamos en el Ojo Blindado y nos metemos derecho en la segunda nota de hoy. Tenemos en línea al presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria, me refiero a Fernando Prego. Un placer recibirlo aquí en nuestro programa. Buenas tardes, Fernando, bienvenido. Buenas tardes, un placer también para mí participar de ustedes y un abrazo grande a la distancia. Bueno, Fernando, hay una situación obviamente preocupante para todos nosotros, para toda la sociedad, y que tiene que ver obviamente con el ámbito educativo, que es realmente afectado, vulnerado por la pandemia y también por decisiones que se toman y realmente impactan de una manera evidente y clara. Pero si nos referimos a primaria, mucho hablamos de los docentes, de los alumnos, pero hay una situación particular que con los años queda cada vez más evidente en algunas carencias y enfoques que son omisiones prácticamente desde las políticas estatales, y nos referimos a los auxiliares. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación en primera instancia, Fernando? Bien, me encanta el comienzo. Acá refleja claramente que ante la carencia el uruguayo se da cuenta de algo. ¿Y de qué nos estamos dando cuenta? De la tercer pata y del tercer eje fundamental que cumple funciones en el quehacer educativo diario de un centro escolar, de una escuela, de un jardín. Nosotros justamente en el día de ayer, 18 de marzo, convocamos a la prensa para denunciar la grave situación que se está dando en los centros escolares en todo el país, con la escasez del personal de servicio que se está dando. Escasez del personal de servicio que es de vital importancia por el rol que cumplen las instituciones, fundamental. No hay que invisibilizar un rol tan importante para la sociedad uruguaya en el funcionariado no docente. El funcionariado no docente son 7.100 en total. Es un número muy, muy importante. De los 7.100, 6.300 son auxiliares de servicio desperdigados a lo largo y ancho de todo el país, entre escuelas, jardines, centros de educación rural, como por ejemplo puede ser el Centro Agustín Ferreiro, el Centro de Educación Rural, donde se hace la fiesta de la chacra todos los años en Canerón y San Jacinto. Pero en fin, son los que cocinan, son los que limpian, son los que vigilan, son los que cambian los pañales en educación especial, son los que hacen en algunos casos funciones de oficio, los que reparan focos de luz, son los que arreglan mesas, sillas, son imprescindibles para que ese niño, esa niña reciban óptimas condiciones el servicio, entre otras cosas, de higiene del local y del menú diario que van a tener de alimentación. Repito, convocamos ayer justamente por la carencia que hay de recursos humanos en estos momentos. Lógicamente se está dando por un montón de situaciones. Si me permitiste, las voy definiendo rápidamente, sí, para no aburrir. Mirá, ante la ausencia de recursos humanos por ahora se está agravando a partir de la llegada de la pandemia del COVID-19 de marzo del año pasado, pero FUPRIM no está reclamando los cargos hoy, no los está reclamando desde ayer ni desde hace 2 meses. A FUPRIM está reclamando las creaciones de cargos de hace muchos años, porque desde hace muchos años se han perdido vacantes y no han sido cubiertas con la necesidad y con la urgencia de vida. Hay que sumar que hay funcionarios con licencias médicas, con licencias especiales, algunas compañeras con maternidad, ahí hay un grupo. Hay otro grupo que lamentablemente está en lo que le llamamos gozar del subsidio transitorio, a la espera de volver o no por una incapacidad, por una dolencia o por un trastorno que se le aqueja. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente tenemos un grupo importante de compañeras que durante muchos años, 25, 30, 35, 40 y hasta 45 años, porque si tenemos funcionarios que ingresan con 18 y 20 años y tenemos un promedio de edad tan elevado que oscila a los 56 años, quiere decir que tenemos un número importante entre 65 y 70, y esas personas en estos momentos están aquejadas totalmente de estar cargando ollas de gran porte y pasa factura, sin ninguna duda que pasa factura, lo que conlleva a que el CODICEN, a través de la unidad médica de CODICEN, decrete, entre otras cosas, tareas disminuidas. ¿Qué quiere decir eso? Que disminuye su nivel de la integración física por tener justamente patologías. Tenemos 3 grandes factores. Y bueno, y el cuarto y último, que es el actual, digamos, el actual que tenemos a partir justamente de la llegada del COVID-19, es que todas aquellas personas que tienen patología, como por ejemplo problemas respiratorios, inmunodepresivos, todas aquellas personas que sufren de diabetes o que sufren de obesidad, lamentablemente tienen que ser excluidas
tienen que ser eximidas justamente por la unidad médica de CODICEN. Lógicamente que ahí hay una serie de pasos que tienen que seguir, que es la presentación de un certificado médico para avalar todo lo que se está hablando, y es un número muy importante en todo el país que está eximido. Te acabo de nombrar cuatro grandes grupos de compañeros que están excluidos de esos 6.000 en total. Hoy nosotros estamos reivindicando básicamente 4 cosas. Vamos por parte. Te dije por qué no hay funcionarios, ahora te iba a decir qué es lo que estamos reivindicando. Como mínimo un piso de 400 funcionarios deben ser creados. Estoy hablando de creaciones de cargo públicas, que una cosa son creaciones de cargo pública y otra cosa quiere decir cubrir la vacante generada, que no tiene nada que ver. Cubrir la vacante generada implica que ya esa persona tiene un correlativo asignado y que ya tiene el presupuesto asignado. Acá lo que nosotros estamos solicitando es que se cree cargos para cubrir la demanda actual. 400 es el número estudiado y es el número que le ha llegado a la asociación y a la federación en particular, que están distribuidos en todo el país. Por otro lado, los funcionarios en primaria, los funcionarios públicos en primaria, tenemos 30 o 40 horas semanales. Los de 30 horas semanales son de 5 horas y media por día. Los de 40 horas son de 6 horas y media por día. Es imposible que un funcionario, que son la gran mayoría de estas 6.000, tienen 5 horas 30 por día. Es imposible que se pueda limpiar, que se pueda cocinar, que se pueda vigilar a los niños, que se pueda cumplir con todas las tareas, y a eso sumar un protocolo de actuación por parte del CODICEN que está pensado para muchísimos funcionarios en los centros educativos, desconociendo totalmente porque ese protocolo no fue bajado a tierra, no fue trabajado por compañeros que trabajan justamente en los centros escolares, y lamentablemente tiene carencias, tiene falencias, y bueno, se le brinda un protocolo de actuación para que trabajen totalmente extenso, olvidándose y dejando de lado que en algunas escuelas de tiempo completo, en algunas escuelas de educación especial, con las características que tienen estas, o de doble turno con altísima matrícula, tenemos escuelas de doble turno con un alumnado de 600 y hasta de 700 alumnos, con 5 horas 30. O se cumple con el protocolo a rajatabla de desinfección y de preparación de los salones en óptimos estados, o se limpia y cocina normalmente. Eso es imposible con las carencias de recursos humanos que hoy tenemos. Como tercer punto, horas extras. El otorgamiento de horas extras a los funcionarios que así el centro escolar requiera. Y yo me animo a decirte con total franqueza que seguramente de cada 10 escuelas, 9 van a querer horas extras para sus funcionarios, justamente por lo que acabo de decir. Sí. Si no hay un otorgamiento de una extensión horaria, o sea, de un pasaje de 5:30, 6:30, que sigue siendo exiguo, pero ameritaría que el compañero esté 1 hora más en la institución y además tenga un aumento salarial en su recibo de sueldo, por lo menos la hora extra es un paliativo a la crisis que tenemos de funcionarios. Y el cuarto punto es el cubrimiento de las vacantes que se generaron en el año 2020, que todavía no se han llenado, no se han cubierto. Es decir, tenemos una lista por un orden de prelación en cada uno de los departamentos, donde los funcionarios aún no, si bien ya hicieron opción, aún no han sido designados por parte del Consejo, lamentablemente por la negligencia, por la lentitud, por la poca celeridad para la actuación administrativa. Eso que conlleva, bueno, el nerviosismo por parte del director de la escuela, el nerviosismo para el ciudadano que optó por un cargo y todavía no comenzó a trabajar, y en algunos casos, y esto realmente roza lo vergonzoso, en algunos casos hay ciudadanos que eligieron cargos en primaria en el mes de octubre, no han sido llamados todavía para comenzar a trabajar, y esas personas poseían un cargo a nivel privado que lo renunciaron. O sea que lo renunciaron porque estaban convencidos que comenzaban a trabajar rápidamente, y eso lamentablemente no pasó. Podemos denunciar esto y muchísimas otras cosas. Por eso digo, la falta de personal
en este momento hace imposible cumplir en la actualidad con todas las tareas de limpieza, y garantizar la higiene y la prevención en toda la comunidad educativa es prácticamente imposible. Otra cuestión que está sucediendo, que no es un dato menor, Sí. y sé que ha pasado en el departamento de Durazno, la famosa sanitización. Exacto. ¿Qué es la sanitización? Bueno, es el disminuir el número de gérmenes en una superficie, por parte de personal capacitado, por parte de personal formado, con gente que tiene que tener los implementos y tiene que tener las herramientas necesarias como para poder cuidarse de nada más ni nada menos que de amonio cuaternario, de hipoclorito de sodio, de dióxido de cloro y otros componentes. ¿Eso lo tienen que hacer los auxiliares? No. Rotundamente le digo que no. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que algunas direcciones, muchas, quito la palabra alguna, que muchas direcciones escolares o muchas inspecciones departamentales le dicen a los auxiliares que tienen que hacer la desinfección local. ¿Sabe qué es lo que puede llegar a pasar con eso? Que esos auxiliares se enfermen. ¿Por qué? Porque no tienen los implementos necesarios, porque no tienen las herramientas adecuadas para hacer una sanitización, que es una desinfección total en un centro escolar que pudo haber sido víctima de COVID-19, y sabemos perfectamente que en este momento un país que tiene 12 departamentos en rojo, tiene muchísimos centros escolares donde hay contacto entre niños con COVID positivo, contacto entre alumnos, entre docentes, entre personal auxiliar de servicio y la comunidad educativa, y bueno, la sanitización tiene que correr por cuenta del SECOE, que pertenece al SINAE, todos lo sabemos, o en coordinación entre las intendencias municipales y el Ministerio de Salud Pública, pero nunca por parte de los auxiliares de servicio, y quiero dejarlo en tu programa de manifiesto y bien claro. ¿Qué nos propone o qué nos está diciendo, casi digo el consejo, ya no es más consejo a partir de esto, qué nos propone la nueva dirección de la educación inicial y primaria? Lo que no queremos. Extender algunas partidas de alimentación para contratación de personal de servicio y aumentar el número de las cooperativas sociales en todo el país. ¿Qué genera eso? Bueno, genera una precarización del trabajo que lógicamente no estamos de acuerdo que pase. Nosotros lo que queremos, nosotros lo que proponemos y que impulsamos desde hace muchísimo tiempo es justamente que el funcionario revista la misma calidad, es decir, el mismo carácter de cargo, la misma carga horaria, los mismos derechos y el mismo salario. Quiero ser bien claro en esto: si nosotros permitimos que se sigan incorporando funcionarios quiero decir que bien claro, no estoy en contra del trabajador, estoy en contra de la modalidad, que es totalmente distinto. Si nosotros permitimos que se sigan incorporando de esa forma, que se sigan incorporando cooperativas, volvemos a muchos años para atrás. No olvidemos que en todo el país, y Durazno tuvo muchos funcionarios contratados al principio por comisión de fomento pagadas por el presupuesto de primaria, por comisión de fomento costeadas por los padres, después ingresaron a la ley 17.556, seguramente te acuerdes de esa negociación que fue ardua, que fue extensa, que se tuvo que ir a Servicio Civil, que se tuvo que ir a Codicen, al Ministerio de Trabajo, y que fue el único sindicato que en la órbita pública pudo lograr incorporar a prácticamente 3.000 funcionarias, regularizándolas desde un carácter privado. Y no olvidemos que algunas compañeras muchas veces iban a trabajar por un plato de comida, o iban a trabajar porque su hijo estaba en clase, o por mínimo salario, a pasar a función pública, con lo que conlleva la calidad de funcionario público. Bueno, lamentablemente con estas soluciones, entre comillas soluciones, estamos retrocediendo bastantes casilleros. Estamos volviendo a lo que era el compañero contratado por la partida. Estamos con las cooperativas sociales. Me tocó en este programa de verano educativo visitar algunas escuelas y constaté que en una empresa de limpieza había una compañera trabajando, toda lastimada porque el día anterior se había caído de la moto y no quiso certificarse con licencia médica para no perder su puesto de trabajo. ¿Eso está bien? No, eso no está bien. Eso ya no puede pasar más en los tiempos que corren. Y bueno, lamentablemente es la solución que se nos está brindando en estos momentos por parte de las nuevas autoridades. Justamente la precarización del trabajo, que es lo que no
no podemos aceptar de ninguna manera. ¿Existe presupuesto para crear 400 cargos públicos? Por supuesto que sí. ¿Existe presupuesto para hacer las extensiones horarias de los funcionarios no docentes en las escuelas? Y no solo en las escuelas, también en el personal administrativo. No olvidemos que las inspecciones departamentales, donde se liquidan los sueldos entre otras cosas, donde se proveen los cargos, donde concursan los maestros, donde se tiene el trabajo funcional actualizado de los docentes y de los funcionarios no docentes, también ahí se necesitan las extensiones horarias para el compañero. Y por ahí estaríamos más o menos liquidando el tema de reivindicativo, de por qué se están faltando, por qué hay tanta escasez. La llegada de la pandemia sin duda reflejó la ausencia de recursos humanos tan importantes en los centros escolares, pero esto viene, repito, de larga data y bueno, creo que ahora se ha acentuado muchísimo más. Esto claramente, Fernando, habla de decías, todo este tiempo que ha formado una problemática tan invisibilizada, es lamentable decirlo, pero es así, pero habla también de un problema estructural del funcionamiento en sí de primaria, que fue reconocido además, y esto lo destaco por parte, por ejemplo, de Pablo Cayani hace unos días en este mismo programa. O sea... Sí, sin duda. Coincido con Pablo. De hecho nos conocemos hace mucho tiempo, estoy seguro que tenemos la misma visión en ese sentido. Sí. Lo que yo digo es que trato de transmitirlo a todos los lugares que voy. Yo siempre menciono que la dignificación del funcionario no docente, mal llamado no docente, porque es la negación a la docente, hay que decirle funcionario de gestión. Exacto. Funcionario ahora ya no es consejo, repito, porque la LUC eliminó no solamente al delegado electo por el cuerpo docente, sino que eliminó todos los consejos y ahora generó, desde mi punto de vista, una mayor complejidad para la resolución de los problemas. Nosotros muchas veces ahora no sabemos si la Dirección de Educación Inicial y Primaria puede resolver ciertas cosas o hay que derivar todo directamente a la ANEP, al CODICEN de la ANEP, y eso provoca cierta inestabilidad, lo que hace que no haya celeridad en las gestiones. Repito, tenemos designaciones para proveer cargos y no se firman. Personas que han hecho opciones de cargo para especialistas contables, para liquidaciones de sueldo, que no han comenzado a trabajar todavía. Y repito, no es un dato menor, personas que han renunciado a sus cargos privados porque se les ha dicho, usted en 45 días, en 2 meses está trabajando, y eso no ha pasado por la lentitud y por la burocracia tremenda del sistema actual. Nosotros siempre nos quejábamos de la poca celeridad en las actuaciones administrativas. Bueno, ahora es peor, lo afirmo y lo reafirmo siempre, ahora es peor. Pero bueno, tenemos que chocar lamentablemente con esa realidad, tenemos que reclamarlo, y hoy enfáticamente estamos diciendo, tenemos un problema neurálgico en los centros escolares, 12 departamentos en rojo, más de 1.600 infectados por día, tenemos un récord de personas en CTI, tenemos un récord de personas que lamentablemente cada vez son más positivos, y en los centros escolares no son ajenos a estas realidades. Acá justo me escribe un ex director de escuela en realidad, y me remarca esta realidad que estamos describiendo, y me dice lo siguiente, realmente no puedo dejarlo pasar: tan necesarios son los no docentes, como veníamos explicando este término, que hasta abren y cierran las escuelas. Dice, y hablo como viejo director de escuela. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se da mucho en el ámbito también rural. No olvidemos que tenemos una enorme cantidad de escuelas rurales a lo largo y ancho del país, donde el auxiliar es la primera en llegar y la última en irse. ¿Qué implica eso? Que excede totalmente su carga horaria. Es importante lo que acaba de decir ese director. O sea que esa persona no está cumpliendo con su horario que debería de hacer, que es de 5:30 o de 6:30. Está haciendo más horas. Pero, ¿querés que te diga una cosa? En cada asamblea que hacemos en el interior del país, cuando nos preguntan, pero nuestra carga horaria está así, pero usted tiene que hacer esta carga horaria. Ah, no, pero yo hago más. ¿Y por qué hace más? Ah, porque yo a mi escuela la quiero muchísimo. Y es la respuesta que nos dan. A uno lo llena de orgullo eso, sin duda que lo llena de orgullo. Pero desde el punto de vista objetivo, ¿hasta dónde es correcto o no es correcto?
Porque ahí entra esa discusión, ¿no? Ahí es hasta una agradable discusión para llevar adelante. Muchos compañeros te dicen, no es motivante trabajar en este sistema, porque es un sistema que no tiene ascensos, y es verdad, lamentablemente en el escalafón de auxiliares de servicio no hay ascensos. El que ingresa contratado, hasta hace poco tiempo se jubilaba contratado, con la penúltima administración se presupuestaron a todos, sin importar la antigüedad, pero bueno, esperemos que existan modalidades de ascenso, y este sindicato está trabajando justamente para que haya una modalidad similar al sistema docente a partir de la presupuestación, para que pueda tener ascenso. Otra cosa que no tienen los compañeros, que no tienen las compañeras tampoco, son cursos de capacitación, salvo los cursos de manipulación de alimentos, que son cursos muy básicos, pero tendrían que agregarse otros cursos. Ejemplo, auxiliar de servicio, cocina, tisanería, son cursos que perfectamente podrían complementar a la labor no docente en el centro educativo. Y tenés un promedio de edad bastante alto para el sistema educativo en cuanto a las tareas. Tenés un promedio de edad bastante alto. Yo recuerdo que hace 10 años atrás había hecho un estudio sobre esto, y el promedio indicaba 56 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés una franja etaria muy alta posteriormente a los 60 años. ¿Por qué pasa esto? Bueno, las compañeras no se jubilan por lo que explicita la ley 16713. Si te calculan el 50% de tus ingresos en los últimos 10 años de servicio, no te jubilás ni tú, ni yo, ni nadie, si trabajas en este sistema. Te jubilás pues no te podés jubilar con la mitad de tu sueldo, no te podés jubilar con menos de 20.000 pesos por mes. Y algo que me faltó, Edgar, que lo quiero decir, con el tema del contrato de comisión de fomento, con el contrato de comisión de fomento, son 6 horas diarias por día, son 16.300 pesos por mes. Y 16.300 pesos por mes, lo repito, es bajísimo el sueldo, y hace una diferencia muy grande con el funcionario público. Esa es la oposición que tenemos nosotros. Recuerdo lo que te decía anteriormente y necesito complementarlo. Si nosotros pregonamos el criterio de igual función, igual remuneración, no podemos tener en un mismo centro educativo funcionarios con 5 horas 30 o 6 horas 30 públicas, funcionarios contratados por las comisiones de fomento escolar 6 horas, funcionarios contratados por las cooperativas sociales 8 horas, pero estos últimos dos conjuntos de trabajadores oscilando entre los 16 y los 16.500 pesos por mes. Quizás sean 10.000 o 12.000 pesos por mes menos que el funcionario público, que tiene una menor carga horaria y mayores beneficios en cuanto a la estabilidad laboral, al capítulo de licencia, en fin, todo eso. Qué importante además es el enfoque para visibilizar estos problemas cuando, por ejemplo, nos referimos concretamente a la eliminación de consejos de primaria, de los delegados docentes, esto en lo que contempla la ley de urgente consideración. Sí, bueno, a nosotros nos dolió muchísimo que la LUC, lógicamente estamos trabajando para eliminar los 135 artículos, eso no hay ninguna duda, pero lo que más nos duele, que es lo que más nos llega a nosotros, es justamente la eliminación de todos los consejeros electos. Si bien no son electos por el personal no docente, son electos por el personal docente, y para nosotros son garante de todas nuestras solicitudes, de nuestras demandas. En muchísimas instancias han sido el nexo ideal para las propuestas y para la concreción de algunas solicitudes. Bueno, eso ahora ya no lo tenemos, nos duele en el alma ver los consejos desmantelados, nos duele muchísimo ver que ya el logo no diga Consejo de Educación Inicial y Primaria y diga Dirección, que todo se dependa de ANEP, y que ahora todas las reuniones y todos los colegiados pasen a ser hechos en un ámbito de CODICEN, donde para nosotros, si antes existía algo de burocracia, imagínense ahora. Porque si antes tenía para la resolución, por ejemplo, de una solicitud de traslado, de una solicitud de compensación, de una solicitud de permuta, de algún funcionario docente, lo que sea, bueno, tenemos que ver quién tiene la capacidad de resolverlo y quién no. Esperemos que las delegaciones no sean tan drásticas. ¿Me explico con eso? Sí, esperemos claro. Esperemos que la burocracia no aumente con todos estos drásticos cambios. La LUC entiendo que vino para quedarse, trataremos
de que 135 artículos sean desarmados, pero particularmente el que comprende a la educación nos duele y nos duele muchísimo. Claramente hay una precarización de este ámbito público en lo que refiere a los trabajadores que no forman parte del equipo docente, pero también es algo que se reconoce como un debe de estos últimos años. ¿Qué fue lo que pasó, si hacemos una evaluación durante estos últimos tiempos, para que continuara como un debe, justamente pese a la inversión en educación, en haber jerarquizado herramientas educativas y que siempre la invisibilización fuera por el lado por ejemplo, de los auxiliares? La imagen que se da en la estampita, la imagen que se da a nivel televisivo y demás, siempre se muestra la túnica blanca esperando al niño en la puerta de la entrada, y yo siempre digo en cada reunión, en cada asamblea, que eso muchas veces no es así. Exacto. Nosotros estamos trabajando fuertemente para la dignificación del rol no docente. Repito, no solamente a nivel del centro educativo, sino también hacer valer la importancia del funcionario administrativo. No olvidemos también que hay funcionarios profesionales, asistentes técnicos y psicólogos que trabajan en los equipos multidisciplinarios para, de alguna manera, intervenir en casos complejos de abuso en las escuelas. No olvidemos que hay técnicos electricistas, sanitarios, arquitectos residentes en cada departamento. Durazno lo tiene. No olvidemos que hay personal especializado, por ejemplo, para hacer las liquidaciones de sueldos, los especialistas contables. Hay que remarcar la importancia del funcionariado no docente, que es en cantidad, claro, somos muchos menos que los auxiliares de servicio, pero somos tan importantes como los auxiliares de servicio, y es tarea de este sindicato tratar de que cada vez sea más visible por la importancia que en el quehacer educativo diario se tiene. Y para eso hemos asumido desde noviembre de este año, para que eso se plasme, se vea, se refleje, y bueno, queremos que realmente sea una realidad, y estaremos yendo a todos los departamentos para reunirnos en asamblea. Lógicamente tendremos que esperar a que los números lamentables de esta pandemia que está haciendo estragos ahora en nuestro país, y bueno, si los números empiezan a bajar, trataremos de ir a todos los departamentos para reunirnos con los inspectores departamentales, con los zonales, con los directores y lógicamente con los compañeros, no solamente para hablar sobre sus derechos, sino también para decirles las obligaciones, porque lógicamente un sindicato no está solo para hablar de derechos, está para hablar de todo, porque en esto hay que ser muy franco siempre. Totalmente. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá que tengamos otra instancia pronto realmente, porque da gusto escucharte, porque genera justamente todo esto que decimos, visibilizar primero que nada lo que está pasando, hacer conocer, pero por sobre todas las cosas es el hecho de hacer conocer con argumentos, argumentos fundados, llenar sobre todo este espacio de debate y de reflexión para tomar decisiones luego pensadas, ¿verdad? Con una conciencia que se necesita y mucho, y más en tiempos donde se coloca demasiado el foco en lugares muy concretos o puntuales, y hay cosas realmente importantes que quedan afuera. Bueno, nos comprometemos y ya lo firmamos, y estaremos pronto por ahí y estaremos charlando con muchísimo gusto, ¿sí? Te mando un abrazo y nos estaremos reuniendo pronto. Muchísimas gracias, Fernando. A las órdenes. Que pasen lindo. Hasta luego. Allí pasaba entonces con nosotros Fernando Prego, presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria, dejando realmente cosas importantes.